Las ofrendas las vamos a recoger al final. Hay algunos ujieres que me dicen: pastor, eso es un riesgo porque la gente no va a dar, pero aquí no damos porque es en un momento del culto, ¿verdad? Aquí damos porque amamos a Dios. Entonces la iglesia que está agradecida con el Señor, que le da gracias a Dios por la provisión, levanta su mano arriba y dice: Padre, gracias. Todo el que está agradecido al Señor por la provisión material, hay muchas otras razones, pero levanta tu mano y dile: gracias por el techo, gracias por la casa donde vivo con mi familia, gracias por la comida que cada día alimenta mi cuerpo, gracias por la ropa que viste mi cuerpo, Señor, gracias por los beneficios de tu amor, de tu misericordia. Y Padre, ahora de lo recibido de tu mano a ti entregamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? De lo recibido de tu mano a ti te damos, Señor. Y no lo damos para recibir más, lo damos porque estamos agradecidos, porque has prometido que tú das por amor a tus hijos y nunca faltará tu misericordia. Gracias, Dios proveedor. Gracias, Señor, que le haces honor a uno de tus nombres, Dios que provee por amor precisamente de tu nombre. Gracias, buen pastor, proveedor de pastos verdes, cuidador de tu rebaño. Gracias, gracias. Gracias, fiel Dios. Gracias. Bendice, Señor, las finanzas de tu iglesia. Que podamos ser bendecidos como iglesia para bendecir a esta ciudad. Y por qué no a otras ciudades y a otros países y a otras partes del mundo también, como lo hemos hecho hasta este día. Mi Dios amado, gracias por darnos para dar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor si todavía deseas hacerlo. Suani, mi amor, puedes poner la luz un poquito más arriba para que puedan ver la Biblia ahora que la vamos a leer. Voy a seguir con la serie de la promesa del Espíritu Santo. Pero como es el Día de las Madres, yo quiero dedicar unos minutos inicialmente hoy para hablarles precisamente en relación con el tema de la promesa del Espíritu Santo, mejor dicho, cómo la mujer fue parte fundamental y fue incluida por el Señor en lo que Él vino a hacer en ese día en Pentecostés y ha seguido haciendo a través del tiempo en la iglesia. Y esto es algo que en nuestra generación se da por sentado y nosotros podemos decir, claro, que la obra de Dios es tanto para hombres como para mujeres. Pero yo quiero que tú entiendas el contexto en el que ocurrió la primera vez que llegó el Espíritu Santo a la tierra en la ciudad de Jerusalén. Las mujeres no convivían igual que los hombres. Las mujeres no tenían la misma experiencia que los hombres tenemos, ni tan siquiera en el contexto de la fe. Las mujeres estaban separadas, tenían que permanecer en silencio. Y algunos dirán amén a eso. Pero realmente no es así. Dios es un Dios que ha escogido a su creación y a aquellos que hizo a su imagen y semejanza, y eso incluye al hombre y a la mujer, y Él decidió que los iba a llenar con su Espíritu Santo, y las mujeres y los hombres deberíamos decir amén a eso. Pero yo quiero leer dos pasajes de la Biblia en el libro de Hechos. La primera está en Hechos 1, 13 al 14, y la Biblia dice: cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y miren ustedes lo que dice el versículo 14. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Y ahora viene la frase que yo quiero enfatizar y puntualizar. Dice: en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Y no quiero que pierdas de vista que cuando Dios separó a su iglesia para tenerla allí en un lugar donde Él iba a descender en la presencia del Espíritu Santo, no solamente había hombres, no solamente había apóstoles, no solamente había varones en la iglesia, había también mujeres que estaban juntas con el resto de los que formaron aquel grupo de 120, orando y esperando la presencia del Señor. Y dice la Biblia también después, en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, el 1 y el 4, mejor dicho, que cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos. Di conmigo, todos estaban juntos. Dilo otra vez más, todos estaban juntos.
Y cuando dice aquí todos estaban juntos, no está diciendo solamente los apóstoles, o no está diciendo solamente los varones, está diciendo también los ancianos, y está también mencionando los más jóvenes, pero también está incluyendo a las mujeres. Dice, y en el mismo lugar estaban todos, y todos, dice el versículo 4, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Algunos dicen que en los días de Jesús y en las sinagogas, en los días de Jesús, ya las mujeres tenían lugar y participación. Que ya las mujeres no estaban tan relegadas a un segundo lugar, a un segundo plano, como anteriormente, en generaciones anteriores había sido. Pero yo no encuentro, salvo algunos que dicen que eso fue así. La gran mayoría de los historiadores de la época coinciden que la mujer tenía que sentarse en una sección aparte de la sinagoga, permanecer en silencio, mientras los hombres tenían toda la participación de lo que estaba sucediendo. Pero saben, el relato del libro de los Hechos nos muestra a unas mujeres que estuvieron en el monte cuando Jesús les dio las últimas palabras y lo vieron que se fue al cielo. Ahí había hombres y mujeres. El relato nos muestra que cuando regresaron a Jerusalén, entraron por la puerta de la casa de Juan Marcos y de María su madre para ir al aposento alto. No solamente los apóstoles y los varones de la congregación, estaba María, la madre de Jesús, pero también dice, en unión de las otras mujeres, que como parte integral de la iglesia, le dijeron, Señor, gracias, porque tu Espíritu Santo no es exclusivo para los hombres, tu Espíritu es para la iglesia y nosotros somos parte de la iglesia. Pero ¿sabe qué ocurrió en aquel día? Dale un aplauso con el que tiene que aplaudir. ¿Sabes qué ocurrió en esos 10 días que ellos estaban en el aposento alto? Pedro se levanta y dice, bueno, Judas traicionó al Señor y nos falta un apóstol, porque son 12 y ahora somos 11. Vamos a buscar un sustituto. Y dice que ellos echaron suerte para encontrar, y no sabemos cómo fue eso de echar suerte, pero hicieron algún proceso guiado por el Espíritu Santo para escoger un hombre. ¿Y saben quiénes estaban allí? Porque la Biblia no dice, y sacaron a las mujeres fuera para tomar una decisión. En ese instante, también las mujeres, como parte de aquella iglesia, estaban diciendo, el Señor nos está moviendo junto con ustedes a que este hombre, este justo, como se le llamó al sustituto de Judas, venga a ser parte de los 12 y llegue a ser un apóstol también para la gloria del Señor. Dios obrando en su iglesia. Y finalmente, el glorioso día de Pentecostés, que lo celebraremos el próximo domingo, todos estaban juntos, y eso incluye a las mujeres, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y los 120 que estaban en aquel aposento, que incluía a las mujeres, salieron a la calle a predicar bajo la llenura del Espíritu Santo el glorioso evangelio de Jesucristo. Y con esto estaba diciendo el Señor a la iglesia y al mundo, no estoy rompiendo los roles, el hombre tiene su lugar, la mujer tiene el suyo en el hogar y en la iglesia, pero quiero que sepas, mujer, tú no estás excluida de la obra del Espíritu Santo, y tú eres una fuerza integral dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, te quiero llena del Espíritu de Dios. Mis hermanos, la revolución correcta de lo que comenzó a suceder en el libro de los Hechos y en el primer siglo con la iglesia primitiva fue iniciada por el Espíritu Santo. Luego han venido corrientes sociales y movimientos feministas sociales a distorsionar lo que Dios quiere hacer, pero la verdadera obra que pone a la mujer en su lugar, no a competir con el hombre, sino a ser llena como mujer, la comenzó el Espíritu de Dios y la sigue continuando para la gloria de Dios. Así que por eso hoy quería dedicarles estas palabras y estos versículos para que sean empoderadas en la búsqueda de ser llenas cada día junto con todos en la iglesia de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, entrando en el tema de la serie, que estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo, yo en los 2 mensajes anteriores, que han sido mensajes introductorios iniciales, en realidad son 4 mensajes en esta serie, voy a terminar el próximo domingo, pero en los 2 mensajes anteriores he puesto un énfasis, y hoy pareciera, con lo que voy a decir, que voy a contradecir lo que enfaticé en las 2 semanas anteriores. Y esto es muy importante que yo lo diga, porque a veces las personas escuchan un mensaje de la serie o un par de mensajes y sacan sus conclusiones de lo que está enseñando el predicador y no se dan cuenta de que por énfasis del Espíritu Santo, nosotros cuando enseñamos una prédica o un mensaje de un domingo, vamos a poner el énfasis en lo que el Señor quiere que digamos, pero la siguiente semana
o al cierre de esa serie, o en el momento indicado por Dios, va a aparecer otro énfasis que puede parecer que está contradiciéndose con el anterior, pero no es así, simplemente lo está complementando. ¿Y a qué me refiero? Yo he dicho enfáticamente en las 2 últimas semanas que la promesa del Espíritu Santo no es algo que estamos esperando, sino algo que ya sucedió. ¿Cuántos lo recuerdan? Es más, ¿y cuántos pueden decir amén a eso? Pues lo voy a decir una vez más. La promesa del Espíritu Santo no es algo que estamos esperando, es algo que ya sucedió. ¿La iglesia puede decir? Amén. Pero ahora voy a decir algo que parece contradicción. Y enfatizo y afirmo y aclaro que no lo es, pero va a aparecer. Y esto es lo que voy a enfatizar hoy. Todavía la promesa del Espíritu Santo está vigente y se tiene que cumplir en la iglesia. 3, 4 amén, porque los demás todavía están diciendo, ¿verdad que se está contradiciendo? La promesa del Espíritu Santo ya vino y ya se cumplió. ¿Alguien puede decir amén? Lo voy a decir una vez más. La promesa del Espíritu Santo ya se cumplió. ¿Alguien puede decir amén? Pero voy a decir, la promesa del Espíritu Santo está vigente y quiere cumplirse todavía. El mejor en explicar esto es el apóstol Pablo. Y la mejor carta para extenderlo es la carta a los Efesios. Yo no la voy a abrir hoy porque necesito llegar al final de este tema, pero sí quiero que tú entiendas esto. Pablo en Efesios capítulo 1, y si tú eres de los que toma nota, puedes anotar estos 2 versículos del capítulo 1, versículos 13 y 14. Y yo simplemente voy a mencionarlo, no lo voy a leer. Él dice, cuando ustedes creyeron en Cristo, en el momento en que ustedes aceptaron, recibieron, confesaron, creyeron en el Señor Jesucristo, en ese mismo instante el Espíritu Santo vino y puso un sello en sus vidas, garantizando la promesa de redención que va a ocurrir cuando tu cuerpo sea glorificado al final de los días, cuando Cristo aparezca en algún momento en la historia. ¿Alguien me escuchó? Lo voy a decir una vez más. Pablo dijo, cuando creíste, recibiste al Espíritu Santo, te puso un sello garantizando una promesa de redención, que es la obra del Espíritu Santo, testificando que Cristo viene y que Él va a culminar la obra en tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pero 4 capítulos después, capítulo 5, versículo 18, Pablo dice, no se embriaguen con vino, en el vino hay disolución, pero sí quiero exhortarles, sean llenos del Espíritu Santo todos los días de su vida. No sé si lo estás viendo, pero Pablo dice, cuando tú creíste, recibiste al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vino a tu vida en el momento que creíste, pero luego tú tienes que tener un deseo sobrenatural, una pasión muy grande para que Dios te llene con el denuedo y la valentía que solamente viene del Espíritu Santo. A principios del siglo XX ocurrió un fenómeno espiritual en los Estados Unidos y se regó por el mundo entero. Una casita de madera en una calle en Los Ángeles que todavía está allí y que hoy en día creo que es un museo esa casa, en la calle Azusa, ocurrió algo sobrenatural y algo que había comenzado, dicen los historiadores, en un salón de una iglesia bautista, la primera iglesia bautista de la ciudad de Los Ángeles. Pero lo que había comenzado en ese salón de esa iglesia había sido tan fuera de lo normal que los diáconos le dijeron al pastor, si esto sigue sucediendo, usted se va con la gente que está haciendo eso. Y el pastor, para frenar aquello, les dijo, miren mis hermanos, yo me siento muy bien con ustedes, creo que Dios está haciendo algo en medio de nosotros, pero me va a costar el pastorado, así que por favor busquen otro lugarcito donde ustedes oren y ustedes busquen la presencia de Dios. Y en esa búsqueda por la ciudad apareció una casita de madera pobre, en un sector pobre de la ciudad, donde la gente no tenía mucho dinero, y en ese lugarcito comenzaron a orar un grupito mayormente de mujeres. En otra parte del país, en Kansas, en Topeka, Kansas, había un predicador afroamericano que se convierte más tarde en el nombre de ese movimiento, en la figura principal. Su nombre es William Seymour, un pastor que inclusive le faltaba un ojo. Dicen algunos que tenía un ojo de vidrio. Es decir, su figura era imponente, pero no en el mejor sentido de la palabra. Su oratoria no era la mejor. Era un hombre inclusive de pocas letras, de pocos estudios, afroamericano, perteneciente a una minoría que en aquellos días todavía estaba marginada. Pero le llegan noticias y también la invitación de lo que estaba pasando en la ciudad de Los Ángeles. Y él toma un tren y va hasta Los Ángeles. Y llega a la calle Azusa
y se encuentra con el fenómeno de la calle Azusa, y que era una réplica sin ponerse de acuerdo de lo que había estado sucediendo en Kansas, en los lugares de retiro donde él había estado orando, y aquellas mujeres y algunos hombres se unieron con este hombre, y ocurre el fenómeno que da lugar al nacimiento de lo que hoy son al menos 4 o 5 denominaciones pentecostales y todo el movimiento pentecostal como se conoce en el siglo XX y en el siglo XXI. Sin embargo, mis hermanos, la experiencia que ellos tuvieron en aquel lugar fue tan grande que los hizo ignorar las escrituras en un sentido. ¿Y a qué me refiero? Ellos dijeron, si nosotros creíamos antes de esta experiencia, si nosotros creímos en el Señor Jesucristo y éramos salvos antes de este momento, entonces quiere decir que teníamos al Señor Jesús, pero no teníamos al Espíritu Santo. Y a partir de ese momento se comenzó a decir que la persona puede creer en el Señor Jesús y no tener al Espíritu Santo, hasta que hace unas décadas atrás, inclusive el movimiento pentecostal, y esto une ahora a toda la iglesia porque Dios no deja nada incompleto, comenzó a reconocer, no, es verdad, nos equivocamos. No es que no teníamos al Espíritu Santo, es que no estábamos llenos del Espíritu Santo. Y la experiencia de la llenura fue lo que hizo que ocurriera un fenómeno en la calle Azusa que dejó a todos sin respuesta y que confundió inclusive por un tiempo a la iglesia. Pero hoy, gracias a Dios, siglo XXI, la mayoría de los cristianos, sin importar denominaciones, sin importar grupos, decimos, cuando creemos en el Señor Jesús, porque está en la palabra, porque nosotros no confirmamos la verdad por la experiencia. ¿Alguien me está escuchando? Nosotros no confirmamos la verdad por la experiencia, nosotros confirmamos la experiencia por la verdad de la palabra. Lo voy a decir otra vez más. Nosotros no confirmamos la verdad por la experiencia, nosotros confirmamos nuestra experiencia por la verdad de la palabra. Y entonces la Biblia no puede ser ignorada. La Biblia dice, Efesios 1, 13 y 14, cuando yo creí en el Señor Jesús, el Espíritu Santo me selló, me marcó y está prometiendo como una garantía divina desde ese día inicial. Tú eres de Cristo y vas a ser redimido cuando Cristo venga a buscarte en el nombre de Jesús. ¿Alguien cree eso? Es un Dios fiel, es un Dios que pelea. Es un Dios que se toma en serio lo que Él hace con sus hijos. Pero ese mismo Dios te dice, pero tú no puedes quedarte en la experiencia a media y hasta cierto punto mediocre de ser solamente un cristiano que tiene el Espíritu como un sello, cuando en realidad tú tienes que ser lleno, sumergido en el océano de la gloria y de la presencia de Dios. Déjame decirlo de una manera que se entienda, de una manera que a todos nos parezca claro lo que estoy diciendo. Cuando nosotros creemos en el Señor y recibimos al Espíritu Santo, nosotros lo tenemos a Él. Cuando nosotros buscamos ser llenos del Espíritu Santo, Él finalmente nos tiene a nosotros. ¿Notas la diferencia? Yo creí en el Señor y el Espíritu Santo está en mi vida. Y ahora me está moviendo a las Escrituras, a leerlas, a entenderlas, a quererlas, a amarlas. Me está moviendo a la oración, a amar, el buscar a Dios, al orar, a buscar su presencia. El Espíritu Santo me está guiando hacia la iglesia, a congregarme, a buscar a mis hermanos. Todo eso surge en el nuevo nacimiento. Todo eso es la evidencia de que cuando creímos tenemos al Espíritu Santo. Tú creíste y no sabes qué pasó, pero empezaste a amar la Biblia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tú creíste y no sabes qué pasó, pero quisiste venir a una iglesia y sentarte 1 hora, 2 horas a cantar con un grupo de personas. Amas el cantar, amas el escuchar un mensaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti. Si eso no está sucediendo, entonces es un indicador de que tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo no es, ven a mi vida, Espíritu Santo, es, te recibo, Jesucristo. Porque el Espíritu no viene si no confesamos a Jesús. Entonces yo confieso a Jesús, yo creo en Él y viene el Espíritu Santo a garantizar esa salvación. Y con eso nace un deseo por la oración, un deseo por la Biblia, la palabra de Dios, por congregarme, por seguir creciendo en mi fe y todas las experiencias que nosotros queremos de la vida cristiana. Pero hay más. Ahora el Espíritu Santo te dice, yo quiero todo de ti, quiero llenarte, quiero transformar tu carácter, quiero transformar tu manera de pensar, quiero romper tus hábitos, quiero impartirte poder, quiero darte denuedo para que prediques con valentía, quiero llenarte de una pasión sobrenatural por la presencia de Dios, por amor a las personas, por amor a los cristianos, por amor al mundo. Quiero darte pasión por mi presencia, por mi palabra, por la vida del Espíritu, y eso solamente se obtiene cuando yo tengo todo de ti y cuando tú te rindes a mí. Amén. Entonces, la pregunta que hoy nos vamos a hacer es, ¿qué se requiere para ser llenos del Espíritu Santo?
¿Qué yo necesito hacer para que el Espíritu Santo me llene? ¿Qué dice la Biblia que un cristiano debe hacer para ser lleno del Espíritu Santo? Voy a mencionarte solamente 4 cosas hoy. 4 aspectos que tenemos nosotros que tener en cuenta, que están en las Escrituras y que precisamente están en el relato de Hechos, en los primeros capítulos, cuando comenzamos nosotros a ser introducidos a la llegada del Espíritu Santo y a la narración acerca de que Él venía a la tierra. Ahí precisamente nosotros nos encontramos con 4 requisitos o 4 aspectos que tienen que ver precisamente con la búsqueda de ser llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, creer. Lo primero es creer. Mi hermano, nosotros creemos en el Señor Jesucristo para salvación, pero luego que creemos en el Señor Jesucristo para salvación, tenemos que creer que Él quiere llenarnos con el Espíritu Santo. Y voy a leerte el pasaje un momentito de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Lo puedes buscar en la Biblia y quiero leértelo para ver allí este principio del creer. Dice, mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Este Jesús está en los últimos minutos con sus discípulos, ha pasado 10 días después de resucitado con los discípulos, ahí están los apóstoles, están los 11 apóstoles, está el que va a ser sustituto y todavía no sabe que va a ser un sustituto, está María, está Marta, está la otra María, su hermana, está una mujer llamada Juana, está otra que se llama Salomé, está Susana, están varias mujeres que han venido acompañando a Jesús, está quizás Zaqueo, yo también especulo que Zaqueo, aquel que entregó todo su dinero, está en el grupo de los que está cerca de Jesús, a lo mejor está el cojo que el Señor sanó allí en aquel lugar donde estaba, en Bethesda, en el estanque, está tal vez alguno de los ciegos que le dio la vista. La gente tocada por el poder de Dios, que no solamente recibieron el milagro, sino que creyeron y recibieron el mayor milagro, que es la salvación, está allí. Los verdaderos discípulos. De hecho, Pablo dice que en esa montaña donde estuvieron el último minuto con Jesús había unos 500, pero luego en el aposento alto aparecen 120. Y esa es la importancia de creer. Porque Jesús les dice, ya se los dije anteriormente, pero ahora se los voy a repetir. Esperen la promesa del Padre, la cual ustedes oyeron de mí. Si ustedes leen Lucas 24, que es el último capítulo del Evangelio de Lucas, ahí abiertamente dice Lucas que lo que Jesús les dijo con todas las letras fue esto: no se vayan de Jerusalén y esperen juntos la promesa. ¿Alguien me escuchó? No se vayan de Jerusalén y esperen juntos la promesa. ¿Qué pasó con los 120? Que cuando ellos bajaron de la montaña, no fue algo así como besos, abrazos, nos vemos, mira, voy para mi casa, tú también, vamos a estar orando cada uno, nos escribimos en el chat de la iglesia, o te mando un DM, o lo pongo en Twitter, bueno, ya no es Twitter, ahora es X, o lo pongo en Facebook cuando el Espíritu Santo me llene para que todos se enteren. No, ellos creyeron que el Señor les dijo que debían esperar la promesa. Y cuando ellos bajaron de aquel lugar, ellos caminaron directo para el sitio que el Señor les había pedido a esperar. Y mis hermanos, obediencia es muchas veces la expresión de la fe. Entonces, cuando yo hablo de creer, estoy hablando, creer es la forma verbal de la fe. La fe es pasiva. La fe en sí misma es invisible. La fe no la vemos, la fe la tenemos. La fe es un don de Dios. Pero lo que es humano en relación a la fe es la acción de creer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando uno cree en el Señor, es cuando toma el don de Dios y lo convierte en acción. ¿Estamos aquí? Yo tomé el don de Dios y lo convertí en acción. Y la acción se expresa en obediencia. Cuando realmente le creemos al Señor, nosotros obedecemos. ¿Sabe qué está mostrándonos esta iglesia? Que ellos amaban tanto al Señor y creían tanto al Señor, que por eso obedecieron yendo a esperar al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas hoy? Tú tienes que creer que Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. Tú tienes que creer que es voluntad de Dios. Si tú nunca has tenido evidencia, y mira, lo que estás escuchando hoy no es conclusivo, todavía tengo que decir muchas cosas más la semana que viene, por lo menos quédate con esta parte principal, pero tú tienes que entender que en algún momento de tu experiencia cristiana, tú tienes que haber tenido una experiencia donde sabes que el Espíritu Santo te llenó. Y yo les he contado la mía,
No tengo que repetírselas, ¿verdad? En ese salón de mi iglesia orando, ahí Dios me llenó y me quitó la cobardía y me llenó de valentía por el evangelio y comencé a amar, ser un testimonio de Cristo, a hablarle a las personas, a predicar el evangelio, porque ahora la introversión de mi carácter había sido sustituida por la personalidad y la llenura de la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere hacer de mil maneras en nuestra vida, pero para eso tenemos que creerlo y tenemos que hacerlo como Dios nos lo pide. En segundo lugar, son 4 cosas que les quiero dar. Primero es creer. En segundo lugar, orar. Porque así como la fe se expresa en el creer y el creer en la obediencia, la fe tiene un lenguaje y el lenguaje de la fe es la oración. La fe se articula con la oración. La fe se expresa con lo que pedimos. Y dice la Biblia en Hechos 1:14, si quieres anotar esta cita, Hechos 1:14, que todos ellos estaban orando y rogando a Dios continuamente en unión. Me encanta que vuelven a aparecer aquí las mujeres, en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos, que estaban toda la iglesia haciendo, digo conmigo, orando y rogando. Y no estaban con el mazo dando, como dicen algunos, orando y rogando y con el mazo dando. Aquí se quedaron solamente orando y rogando, porque hay cosas que solamente se resuelven en oración. Y cuando se trata de conocer de una manera plena al Espíritu de Dios, es necesario practicar la oración. Orar es articular la fe. Orar es poner la fe en palabras. Es decirle, Señor, creemos tu promesa. Señor, creemos que tú dijiste que los que creímos en ti deberíamos esperar ser llenos de tu Espíritu Santo para que nos dé valentía sobrenatural para ser un testimonio público tuyo. Señor, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos nosotros. Y mira, en ese espacio de la oración deben suceder algunas cosas. Lo primero es confesión. Señor, yo te confieso que si en mi vida, consciente o inconscientemente, hay algún pecado que pueda estorbar que el Espíritu Santo me llene, en este momento yo te pido, Señor, que tú lo quites, límpiame, perdóname, me arrepiento de todo mi corazón, de cualquier hábito, conducta, palabra, sentimiento que pueda ser un estorbo para que el Espíritu Santo viva a sus anchas dentro de mi vida. Y ahí entra la confesión, porque la vasija tiene que estar limpia. Y confesamos y luego pedimos, Padre, ahora yo pido conforme a tu promesa. La creo y por eso pido, porque el que pide es el que se atreve a manifestar en forma de palabras lo que creyó. Padre, yo te pido que así como tú me dijiste que el Espíritu Santo quería llenar mi vida para ser un instrumento tuyo en este mundo, Padre, así hazlo conmigo, pero también con mi iglesia. Hazlo con mis hermanos. Hazlo con mi familia que cree. Hazlo con los que me reúno cada domingo para celebrar tu presencia. Si alguno no ha sido lleno de tu presencia, Padre, yo oro que ellos también experimenten o lo que yo he experimentado o lo que estoy por experimentar. ¿Por qué? Porque confesamos nuestros pecados, pedimos lo que necesitamos individualmente, pero luego rogamos por los otros, porque esa es la obra completa del Espíritu Santo. Así que mis hermanos, primero, cree. Segundo, ora. Di conmigo, creer. Luego orar. Es importante creer que Dios me prometió que Él me quiere lleno del Espíritu Santo. Padre, lo creo. Yo creo que eso es así. Segundo, oro. Padre, yo te pido que me perdones, que me limpies. Yo te pido que me llenes, pero también que llenes a mi iglesia, que llenes a mis líderes, que llenes al pueblo de Dios, que llenes a la iglesia de la esquina, a la iglesia de aquí atrás, que llenes a todo el que es una expresión del cuerpo de Cristo. Porque sin ti no podemos ser una iglesia verdadera. Amén. Número 3 es entender. No solamente creer y orar, hay que entender. Y aquí entender tiene que ver con el por qué y el para qué. Voy a leer el versículo de la Biblia y después explico un poquito más qué estoy tratando de decir o qué está tratando de decir el Señor por medio mío con este entender. Dice la Biblia en Hechos 1:8, un pasaje que todos deberíamos memorizar y conocer ya de memoria. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán. Y el pueblo de Dios dice, esta es la parte que más nos gusta. Ustedes están desanimados hoy, pero no parece Día de las Madres. Pero mira, dice, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y el pueblo de Dios dice, amén. Esa es la parte que nos gusta a nosotros. Dice, viene aquí ahora el para qué. ¿Para qué recibir poder? ¿Cómo llama él al Espíritu Santo? Poder. Vendrá el Espíritu Santo y recibirán ¿qué?
el poder, es la expresión de la persona del Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo, pero cuando Él se manifiesta, Él manifiesta poder. Pero dice, ¿para qué? Dice, para que sean mis testigos en la ciudad en la que están, Jerusalén, es decir, ahora para nosotros Miami, Judea, sería la Florida, ¿verdad? Samaria, el resto de los Estados Unidos, tal vez, ¿no? Y hasta lo último de la tierra, no importa qué continente. Lo que está diciendo aquí el Señor es, cuando venga el Espíritu Santo, ustedes tienen que esperar a alguien que va a venir, que va a traer poder, pero tienen que preguntarse, ¿para qué? Y es ahí donde el problema de la iglesia. Mire, yo creo que mucho de lo que ha sucedido a lo largo de los siglos, inclusive en los últimos tiempos en la iglesia, a veces no es del Espíritu Santo. ¿Y saben por qué? Porque ha estado caracterizado por una búsqueda egoísta y individual de los creyentes. Somos creyentes individuales que le decimos, yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y me imagino al Señor preguntándonos a nosotros, ¿y para qué lo quieres? Señor, porque el otro hermano me dijo que cuando él fue lleno del Espíritu Santo, se erizó de la cabeza a los pies. Y sintió como corrientes del cielo. Señor, yo quiero ser electrocutado por el Espíritu Santo. Yo literalmente fui electrocutado por el Espíritu Santo. Yo sé lo que estoy hablando. Yo no me estoy riendo de esa experiencia. Pero yo no quiero vender la experiencia. Yo quiero compartirte la persona. Porque la experiencia puede ser diferente. Pero lo importante es tener y que la persona del Espíritu Santo nos tenga a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Señor, yo quiero tener esa experiencia. Yo quiero tener tu poder. ¿Y para qué tú quieres el poder? No sé, porque la gente que tiene ese poder es tan atractiva. La gente que tiene ese poder puede orar por los enfermos y cosas pasan. Y no sé si te das cuenta que número uno es una búsqueda individual. Número dos es una búsqueda egoísta. Y vuelvo al relato del libro de los Hechos. Ellos bajan del Monte de los Olivos. Y Pedro va para la misma casa que Marcos. Marcos vivía en esa casa, pero Pedro vivía en Capernaum. Era otra ciudad, en otra provincia. María y Marta y su hermano Lázaro, que había resucitado, vivían unas cuantas millas y podían haberse ido para su pueblo Betania, que estaba relativamente cerca. Pero aunque no lo menciona el relato, yo creo que estaban allí, porque eran los amigos de Jesús. Y ellos fueron a despedir al Señor a la montaña, a tener ese último encuentro, y ellos bajaron. Y seguramente Zaqueo, que era de Jericó, a lo mejor no se fue para Jericó, era parte de los 120. Andrés, que era hermano de Pedro, también vivía en Capernaum. Juan y Jacobo eran también galileos. Es decir, cada uno tenía su casa en otro lugar, pero ellos dijeron, el Señor dijo algo. El Señor dijo que estuviéramos en Jerusalén. Y el Señor dijo que estuviéramos juntos. Y el Señor dijo que estuviéramos de acuerdo. Y nosotros vamos a ir a la misma ciudad, al mismo lugar, a estar juntos. Porque esto va a ser una experiencia, sí, individual, pero también comunitaria. Porque el Señor no quiere llenar individuos, el Señor quiere llenar familias. Y la familia de Dios es la iglesia. Entonces sería muy egoísta de mi parte decirle, Señor, lléname a mí y olvidarme de ti. Sino que el Señor dice, yo quiero que lo que tú recibes, y yo recuerdo que mi experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, la primera vez que tuve esa experiencia fue solo en una habitación. Pero ¿cómo yo supe que era de Dios? Porque cuando yo salí de allí, yo salí a compartir el evangelio con otras personas. Yo salí a dar para la iglesia, y eso sucedió y provocó que yo comenzara a hablar con otros hermanos, y mis hermanos, surgió una relación que dura hasta el día de hoy, quizás no igual que en aquellos días, porque vivimos en diferentes lugares, porque estamos en diferentes situaciones, pero cada uno de aquellos jóvenes que nos unimos para hablar de nuestra experiencia común con la presencia del Espíritu de Dios, a leer libros. Yo recuerdo una madrugada, 3, 4 de la mañana, estar leyendo con mis hermanos que compartíamos aquello, un libro que escribió un pastor, Charles Swindoll, que se llama Más cerca de la llama, bebiéndonos aquello, compartiendo lo que leíamos, orando unos por los otros, contando nuestra experiencia espiritual, yendo luego a las misiones, abriendo nuevas iglesias, haciendo que el evangelio corriera en los vecindarios de nuestra ciudad. Y saben, cada uno, salvo la excepción de uno que no ha dejado de ser cristiano, que le sigue sirviendo al Señor, pero el 99% de ese grupo somos pastores en diferentes lugares sirviendo al Señor, predicando el evangelio. Todavía nos alcanza la experiencia de haber vivido en comunidad, el ser llenos del Espíritu de Dios. Porque Dios quiere llenar iglesias, Dios quiere llenar familias. Y hay que despojarse de ese sentimiento egoísta con respecto al Espíritu Santo. Lo quiero para mí, para tener experiencia, para tener cosas que yo sienta, ay, qué rico sentirse lleno del Espíritu Santo. Es como estar flotando en una nube. Son experiencias místicas, mis hermanos.
Y Dios quiere una iglesia aterrizada, de gente que entienda que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con una emoción, tiene que ver con una misión. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con una emoción, tiene que ver con una misión. La misión del Espíritu de Dios en la tierra es salvar al mundo por medio del cuerpo de Cristo y la expresión de la gloria y del poder de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y hasta que no seamos llenos de ese entendimiento, no podemos ser llenos comunitaria y corporativamente de la presencia de Dios para ser enviados como misioneros en nuestro diario vivir, sin dejar tu trabajo, sin cerrar tu negocio, sin cancelar tu sueño, pero salir al lugar donde Dios te puso como una expresión de esta familia del cuerpo de Cristo para revelar la presencia de Dios que está en nuestras vidas. En cuarto lugar, y este es el último, a los que están cansados y quieren irse a comer por el Día de las Madres, compartir. Compartir. Dice la Biblia en Hechos 2, 1 y 4, que lo leí anteriormente dedicándose a las mujeres, pero ahora quiero poner el énfasis en esto que quiero mencionar. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos y en el mismo lugar. Alguien diga conmigo, en el mismo lugar. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde? En el mismo lugar. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, idiomas. ¿Dónde? En el mismo lugar. ¿Dónde los llenó el Espíritu Santo? Donde estaban todos juntos. Compartir, mis hermanos. Y esto ha venido corriendo a través del mensaje en cada aspecto que he mencionado. La experiencia de lo comunitario, la experiencia de ser cuerpo. Jesús dijo de la iglesia y lo sigue diciendo, la iglesia es mi cuerpo. Él tiene un cuerpo físico que está sentado a la derecha de su Padre, pero Él tiene un cuerpo también físico pero diferente, donde ha depositado la presencia de su Espíritu Santo, que son diferentes personas de diferentes razas, lenguas, naciones, unidas en una comunidad local de fe, viviendo la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso se da un compartir. Eso se da en la vivencia de ser iglesia. No, mira, no somos iglesia 2 horas del domingo en la mañana. Disculpen que les diga esto. Somos una audiencia que escucha cantantes y predicadores. Eso no es ser iglesia. Somos iglesia cuando convivimos. Somos iglesia cuando tenemos la intención de llamarnos y de buscarnos para orar en medio de la necesidad. A mí Dios me sanó el domingo aquí de una semana terrible, porque Dios movió el corazón de los hermanos de venir a orar por mi columna, que me había dado no solamente un dolor aterrador, sino también me estaba paralizando. Me había quitado la fuerza, mi familia es testigo. No podía ni quedarme despierto, no sé, una cosa rarísima que me pasó. Y Severino, que hoy no está aquí, fue movido por el Espíritu Santo. Vamos a orar por Alex. Y vino Rebe y tomó el micrófono y oraron, hicieron un círculo aquí. Y eso es iglesia. Eso es iglesia, cuando nos salimos del formato de la reunión y el Espíritu Santo dice, son familia, oren los unos por los otros. Y muchas veces la iniciativa la lidero yo como pastor, pero me tocó ahora que otros la lideraran, porque el que estaba roto era yo, a nivel físico, pero estaba roto. Y subí aquí a predicar, como él dijo, con fuerza que las da el Espíritu Santo. Estaba predicando en el poder de Dios, pero mi cuerpo estaba roto. ¿Y cómo Dios hizo el milagro? Esa misma tarde ya yo empecé a ver el dolor irse. Fue una cosa sobrenatural. Para el que diga, Dios no existe, Dios es real. Días de dolor se fueron. A partir de ese momento, en esa tarde, comenzó a irse gradualmente. Se fue el peso que estaba sobre mí, la rigidez, el sueño prolongado, todo lo que era, que yo no sé de dónde vino, se fue como vino. Por una iglesia que le creyó a Dios y que practicó el principio de ser familia y de compartir. Y la semana que viene vamos a hablar más cuando una iglesia es llenada por el Espíritu Santo. Aquí estamos hablando de cómo ser lleno, pero yo voy a enseñarles la semana que viene las evidencias de una iglesia llena. Y siempre tiene que ver con compartir. ¿Qué tú necesitas? Porque el Espíritu Santo es un gran dador. Mi Padre, tu Padre, Dios, es un gran dador. Él, cuando amó al mundo, Él dio a su Hijo. Él nunca se queda con lo que tiene, Él siempre lo da. Y cuando la iglesia entiende que somos cuerpo, compartimos no solamente lo que tenemos a un nivel material, principalmente lo que tenemos del Espíritu. Lo que tenemos del Espíritu Santo. Mira, es como Pedro y Juan frente
a la puerta de la iglesia y el paralítico ahí postrado. Mira, no tenemos plata ni oro, pero te vamos a dar de lo que tenemos. Tenemos al Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ahí entró el poder y lo sanó, porque la iglesia da de lo que tiene. Y yo te pregunto, ¿qué tienes? Bueno, toma lo que tienes de la presencia de Dios y compártelo con tu hermano. Si lo ves que alguien está medio caído, hombros caídos, rostro pálido, mirada perdida. Oye, mi hermano, no sé lo que te pasa ni me interesa, porque no quiero ser chismoso, pero déjame orar por ti. Déjame darte un abrazo y orar por tu vida. Padre, bendice a este hermano mío, a esta hermana mía. No importa lo que tú estés pasando, nadie tiene que enterarse, pero quiero que sepa que tienes una familia. Hay un hombre de Dios que se llama Ralph Neighbor, ya tiene como 99 años. Esta semana, por cierto, nos envió un mensaje a algunos que dice: hoy estoy cumpliendo, el miércoles creo que fue, 72 años de casado con mi esposa, con mi novia de toda la vida. Es un hombre que es un testimonio precioso. Ha sido usado por Dios en Asia, levantó iglesias en esa parte del mundo y ahora vive en Houston, donde todavía con 100 años casi sirve al Señor. Y él dice que la experiencia comunitaria de la iglesia es poderosa y que el Señor trajo el Espíritu Santo para expresar el cuerpo de Cristo, lo cual es solamente un milagro. Él tiene un libro que se llama Los Cuerpos Básicos de Cristo y él dice: cuando la iglesia se reúne en grupos pequeños y cuando la iglesia se reúne en la reunión de cada domingo, ahí está Cristo manifestado. Y este milagro es lo que yo quería señalar de este predicador. Dice: este milagro solamente ocurre por la presencia y la manifestación en medio de los que creen de una persona que se llama el Espíritu Santo. Y ahí cuenta entonces su interpretación de lo que ocurrió en el aposento alto. Y él dice: el Señor encerró a los creyentes, 120 hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, en una habitación por 10 días para que limaran asperezas, para que se pusieran bravos por quienes se demoraban en el baño, para que se molestaran si alguno comía más que el resto, para que sintieran que el carácter de aquel hermano es demasiado empalagoso y me molesta que me abrace demasiado, y que el otro es demasiado frío y no se dio cuenta de que yo tenía un dolor de cabeza y se lo dije y aún así fue tan insensible que no se dio cuenta. Pero el Señor quería que en esos 10 días esta gente aprendiera a amarse a pesar de. Y cuando estuvieran listos para aceptar que este come más y deja a este sin comida, y que este abraza más de la cuenta y el otro abraza menos de lo que se le pide, que en realidad Dios tiene diferentes personalidades en su iglesia, pero a todos los ama y nos pide amarnos para entonces ser llenos del Espíritu Santo, porque Él es Dios y Dios es amor. Por eso cuando llegó el día de Pentecostés estaban juntos. Esa gente no eran ángeles celestiales. Ahí estaban, dice: Señor, esto es un milagro. Hemos llegado 10 días de convivencia sin parar, mañana, tarde y noche. Nosotros nos vemos un ratito y a veces no nos aguantamos. Pero ahí ocurrió un milagro. Porque el milagro no ocurre hasta que nosotros le decimos: Señor, tú lo vas a hacer conmigo, lo quiera o no lo quiera. Yo voy a ser parte de tu cuerpo para ser lleno de la presencia de tu Espíritu Santo, porque no hay otra manera. Esto es una experiencia de familia en Cristo. Y por compartir 10 días en el aposento alto, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, compartir, y con esto quiero cerrar, demanda ser intencionales, demanda buscarnos, orar juntos, separarnos, asistir a los cultos, participar de la vida de la iglesia, hacer presencia, mirarnos a las caras, sentir la respiración de alguien cerca, los pasos, las voces, y decir: no estamos solos, hay una familia de Dios que quiere tanto de Dios como yo lo quiero. ¿Qué nos ha querido decir el Señor en esta mañana por medio de su palabra? Sencillamente, resumiendo todo lo que yo he dicho, Él nos quiere llenos del Espíritu Santo. ¿Tú quieres decirlo conmigo? ¿Quieres alzar tu voz y decirlo conmigo en una sola frase? Él nos quiere llenos de su Espíritu Santo. Ponte de pie y vamos a decirlo como un gran coro, esta gran declaración.
¿Qué nos ha estado diciendo el Señor en esta mañana? Que Él nos quiere llenos del Espíritu Santo. Pero para eso es necesario creerlo. Para eso es necesario orarlo. Para eso es necesario entenderlo. Y por último, compartirlo. Yo quiero que levantes tu corazón arriba por un segundo y le digas al Señor: Padre, yo quiero que mi experiencia de fe sea cada vez más sólida, más robusta, más fuerte. Y por eso entiendo que para que sea así, necesito entregarme completamente a la obra poderosa del Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y no importa si lo fuiste anteriormente, porque ya veremos, no me quiero adelantar al mensaje de la próxima semana, pero ya veremos que aunque tú puedas dar testimonio de lo que pasó en tu vida hace décadas atrás o semanas atrás, el Señor quiere seguir llenando continuamente a su pueblo con su Espíritu Santo. Quiere que sigamos llenándonos de la presencia del Espíritu para ser testimonios idóneos del Señor. Así que levanta tu oración individual mientras oras allí en silencio, en alta voz. Ora también por el que está a tu lado. Y si deseas ponerle la mano encima, lo puedes hacer. Si deseas audiblemente orar por él, orar por ella y pedirle: Señor, yo quiero que él, ella, mi hermano, mi hermana en la fe también sea lleno del Espíritu Santo. Señor amado, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra, por todo lo que revela de ti, por todo lo que revela de tu presencia, porque todo lo que revela de tu anhelo por nosotros, tu iglesia. Señor, quiero que tú nos bautices, voy a usar esta expresión intencionalmente, que tú nos bautices de un deseo. Y que sea el deseo de, como familia de fe, ser llenos del Espíritu Santo. Que tú nos llenes de una idea, Señor, y de un deseo sobrenatural, y es que el Espíritu Santo tenga todo de nosotros. Que no tengamos miedo en rendir nuestro carácter, nuestra vida. Que no tengamos miedo en rendir nuestro ser, nuestra persona. Que no tengamos miedo en renunciar a nuestros hábitos, para que vengan los hábitos del cielo a nosotros. Yo te pido, Señor, que traigas ahora luz, que enciendas la lámpara de tu presencia en el espíritu de cada uno, para revelar a nuestras vidas donde hay pecados sin confesar, donde inclusive hay hábitos que hemos considerado normales y aceptables, pero que a ti te disgustan. Formas de hablar, de pensar, de sentir, que no son las que te agradan. Y danos la fuerza y el deseo para renunciar, Señor, para despojarnos de esas cosas. Hoy renunciamos como iglesia a deseos individuales y egoístas de buscar tu presencia. Hoy renunciamos como creyentes a deseos inmaduros de tener experiencias antes que ser llenos del Espíritu Santo. Hoy ganamos un entendimiento, Señor, por la palabra y por el Espíritu, de que tú quieres llenarnos principalmente para ser idóneos instrumentos a través de los cuales Cristo se ha revelado. Llénanos del Espíritu Santo para ser testimonios vivos, testigos eficaces de nuestro Salvador y de su salvación. Y danos también tu poder, danos tu fuerza, danos tu valentía celestial, tu pasión sobrenatural. Danos eso que la Biblia llama denuedo, que viene junto con el ser llenos del Espíritu Santo. Cambia nuestra mentalidad,
apegada a lo terrenal, lo temporal, lo visible. Despójanos de tantas ambiciones que tienen que ver con el reino de este mundo. Y comienza a darnos pasiones, ambición por el reino. Mientras vivimos en la tierra, no estamos pidiendo enajenarnos de la realidad. Por el contrario, queremos ser cristianos con los pies en la tierra, que cumplimos nuestra misión en el planeta, pero que entendemos que mientras estamos aquí, nuestra prioridad es que Cristo sea revelado por medio de nosotros. Gracias por prometernos al Espíritu Santo y por enviarlo. Y gracias porque es accesible para todo el que cree ser lleno del Espíritu Santo. Que estos pasos, estos requisitos que yo he predicado hoy, que están ahí en tu palabra, no se les olvide a ninguno de mis hermanos. Imprímelos en su mente y en su alma. Que sea una semana para orar, para creer, para buscar con desesperación ser revestidos y llenados del poder del Espíritu y del Espíritu de poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.